Me avisan si ya ven por ahí. Sí se ve, doctor. Ya vi. Vamos a comenzar por respeto a ustedes. Ya hemos esperado 10 minutos. Eh, a ver, estos 3 días de charla con ustedes han sido motivados ya desde hace tiempo, desde hace mucho tiempo. Mm, Nosotros somos internistas y nos preocupa mucho, y a toda la comunidad de internistas les preocupa desde el siglo pasado, les preocupa el tema de el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de las enfermedades, y esto se refiere a el método clínico, y le preocupa mucho más después del 2020 con la COVID, la pandemia, el confinamiento en que estuvimos, cuando tuvimos que recurrir a este medio, que gracias a ello, para nosotros prepararnos también y poder capacitarnos a través de esta vía, para poder en muchas ocasiones atender nuestros pacientes también por la telemedicina. Entonces, motivado un tanto por aquello que se venía no antes, desde antes de la pandemia, pero que se reforzó mucho más después de ella, y es que nosotros los internistas veíamos como para nosotros el fuerte de nosotros es el método clínico. Es decir, hay otras especialidades que son más procedimentales, como la cirugía o todas las quirúrgicas, pero para la parte nuestra, y me siento también médico general, porque amo la medicina familiar, eh, constituye el método clínico nuestra herramienta fundamental. Y ella venía o viene en esa crisis. Por eso le hemos titulado a esto la crisis en la competencia clínica en situaciones de emergencia médica, porque creemos que no solo es eh, en una sala hospitalaria o en una consulta externa, sino también es desde la emergencia. Y cuando nosotros le preguntamos, que estamos imbuidos ahora en esto de los cursos y capacitaciones, y le preguntamos a los médicos que qué otros cursos querrían que ofreciéramos, hay un alto por ciento que nos habla de las emergencias. Y entonces, cuando nos dicen esto, estamos pensando también en que han quedado vacíos en el camino y que necesitamos complementar con estas capacitaciones. Y en ese sentido es que me animé un tanto a compartir con ustedes 3 días de charla de 3 temas importantes, y hay un programa que estamos terminando de diseñar para a partir del 18 de mayo, todos los sábados, en relación con estos temas de emergencia. Hemos escogido hoy un tema que para mí, el edema agudo del pulmón, constituye uno de los temas que más nos asustan a los médicos cuando vemos un paciente con este tipo de entidad. Y por tanto, por eso quise empezar hoy, en los 3 días de charla, con esta temática, para motivar un tanto sobre el tema y motivar para que nos demos cuenta cómo ese método clínico es realmente una problemática y es realmente un momento de reflexión para aprender. En función de ello, en estos 3 encuentros, ¿cuál es la propuesta que traemos? En función de que nos demos cuenta dónde es que está el vacío, dónde es que yo tengo que poner énfasis como médico para poder intervenir para mí como persona y para los pacientes y la familia. Y en estos 3 encuentros esperemos que podamos darnos cuenta de esa problemática. Yo le he puesto como la meta que nosotros tenemos que tener. Y lo he dividido en 2 momentos: una meta propia para mí como profesional, como médico, y una meta para los demás. Y en esa meta para mí, por supuesto que, y sobre todo aquellos que ejercen la medicina privada, porque los que ejercen la medicina pública en muchas ocasiones tenemos más pacientes que lo que deberíamos de tener.
si quiero aplicar muy bien el método clínico y el razonamiento lógico. Pero para aquellos que practican las dos medicinas o los que practican solo la privada, que nuestros pacientes regresen con nosotros, eso nos llena de regocijo. Y que no se vayan con otro médico o con otro profesional. Y que yo los mande al especialista porque necesito interconsultarlo una vez al año, pero que regresen conmigo. Pero para que regresen conmigo yo tengo que ganármelo. Y en ese sentido están los 8 puntos que yo comparto con ustedes acá, que serían las metas que tenemos que lograr para poder atraer y retener nuestros pacientes. Y en ese sentido está el diagnóstico temprano. Pero para yo diagnosticar tempranamente tengo que saberme los 4 pasos del diagnóstico. Y tengo que sabérmelo y tengo que aplicarlo. No solo sabérmelo, sino aplicarlo. Es decir, yo tengo que revisar muy bien la clínica de mi paciente, ese motivo de consulta y esa historia de la enfermedad actual. Y tengo que ver los antecedentes, el examen físico y los laboratorios que voy a indicar. Una vez que ya yo tengo esto bien definido, vamos a tratarlo, que sería el segundo punto. Entonces, un diagnóstico temprano, un diagnóstico oportuno o precoz, me permite un tratamiento oportuno. Y esto en medicina comunitaria le llamamos prevención secundaria. Y ese accionar que nos tiene que dar de forma rápida para poder actuar frente a determinadas circunstancias, que en el caso que estamos ahora frente a una emergencia. Si nosotros trabajamos en este sentido, por supuesto que vamos a reducir los errores diagnósticos. No estamos ajenos a que nosotros aprendemos, uno de los métodos de aprendizaje del médico es en base al error. Eso estamos claros. Y nos vamos para la casa después de una guardia y reflexionamos qué hicimos con aquel paciente. Y le pude haber hecho esto otro. No pasó nada, qué bueno, pero pudo haber pasado. Y ya no me va a pasar con el próximo paciente. Y es una reflexión continua y un aprendizaje continuo también. Y por supuesto, si yo conozco mis protocolos de las 15 enfermedades más frecuentes de una emergencia, y me estoy refiriendo sobre todo a la emergencia clínica, no vamos a tocar en estos días emergencias quirúrgicas porque no nos corresponde, pero también sucede lo mismo. Si nosotros conocemos bien ese paso a paso ante esas 15 emergencias, vamos a optimizar el tiempo de la consulta, vamos a ser más rápido. Y por supuesto que en esa rapidez se fortalece y a partir también del fortalecimiento que tengo en la confianza en mí mismo, así será esa atención que yo voy a darle de calidad a mi paciente. Y por supuesto que cuando nosotros garanticemos esto, ese paso a paso, con confianza, con seguridad, bien fortalecido, y seamos rápidos en una emergencia, resolviendo las situaciones, nos convertimos en líderes de allí, de ese servicio. Y es importante porque a partir de ese liderazgo ayudo a mis colegas. Otro punto interesante y necesario es esa comunicación efectiva y asertiva. Es decir, que en la emergencia yo necesito el trabajo en equipo, es obligado, obligado, porque no depende de mí la vida del paciente nada más. Depende de la enfermera, del técnico de rayo X, del que me hace el electro, del que hace los laboratorios, del que quizás esté en la terapia y yo esté fuera y él esté en terapia, y de esa comunicación efectiva que haya entre lo que yo hice acá afuera y lo que te voy a entregar. Si todo esto funciona, la toma de decisiones va a ser efectiva. ¿Qué es lo que yo quiero? Es decir, aquí hay 2 o 3 habilidades blandas, o 3 o 4 habilidades blandas que son obligadas para un médico en la emergencia, que es el control del tiempo, el control del estrés, la comunicación efectiva, el trabajo en equipo. Y si todo eso funciona, hay una buena toma de decisiones. Entonces, esas serían las metas que yo quisiera que, al menos, no que se garantizaran en 3 días, eso es imposible, pero al menos que reflexionáramos para esas 15 emergencias que yo les comento.
para, no me recuerdo de María y de Patricia si nos hemos conocido en algún momento. Ya Medín y Abel creo que nos conocen. Me gusta la medicina interna desde chiquito, por así decirlo. Es decir, fui alumno ayudante en mi época de estudiante desde el segundo año de la carrera de medicina interna. Estoy recordando ahora cómo los compañeros nos decían, éramos tres que andábamos juntos siempre, estudiábamos juntos y nos decían ratones de cuerpo de guardia. Y era porque vivíamos, nos gustaba mucho la parte de medicina interna y vivíamos allá viendo que de qué manera los profesores de la época nos permitían hacer procedimientos o nos permitían hacer algunas habilidades, muchas veces de enfermería, porque era necesario. Así fuimos alumnos ayudantes hasta el quinto año de la carrera y el sexto año decidimos irnos a dar un servicio social al internado rotatorio, pero hacerlo al rural, bien lejos de la provincia donde estábamos haciendo la carrera. Y ahí terminamos el internado rotatorio y nos dejaron 3 años allá haciendo un servicio social. Y todo fue, me embarqué, por así decirlo, porque yo tenía chance de haber hecho la especialidad vía directa, porque era alumno ayudante y llegaron 10 especialidades en mi curso. Pero dentro de la medicina interna tenía cierta pasión por la parte de cardiología y me dije, me voy a dar el chance y me voy a ir porque nos dijeron que los que nos íbamos para el campo, a la parte rural, nos iban a permitir hacer la especialidad que quisiéramos. Así que me fui, hice mi internado los 3 años de servicio social, que me fueron muy bien porque aprendí de embarazada, de atención al niño, de atención al adulto mayor, de todo. Estuve solo en una posta médica durante 3 años, por tanto, agarré muchas habilidades. Y regreso a la provincia a hacer mi especialidad después de 3 años y nos dicen que ya no era tan así, que podías hacer la especialidad que quisieras. Había una competencia y nos presentamos dos por cardiología, pero el otro médico era mucho mayor que yo y ya tenía una especialidad delante en medicina familiar. Así que esto fue ventaja para él y él se hizo cardiólogo y yo seguí mi camino. Pero parece que era el destino de que me correspondía ser mi internista y agradecido hasta el día de hoy. Entonces así hice mi especialidad, 3 años en el hospital donde me hice de médico y luego me voy a la atención primaria de especialista, me voy 4 años a la atención primaria. Y ahí fortalecí ya como especialista la atención a las enfermedades crónicas no transmisibles sobre todo. Luego de eso me mandan 3 años, voy 3 años de médico para Haití. Y estuve 3 años en Haití, en un hospital de segundo nivel, y estuve atendiendo sala de medicina interna y estuve también en la parte docente responsable de la docencia de internos y de residentes. Regreso a Cuba y trabajo 3 años, soy cubano, y trabajo 3 años en la emergencia del hospital, del mismo hospital. Y de ahí me llamaron por 3 veces me llamaron para que asumiera la dirección de la terapia intermedia y de la unidad de ictus. La propia terapia intermedia tenía una sala de ictus dentro con 8 camas para los eventos vasculocerebrales. Y ahí estuvimos hasta que decidimos venir para acá, para Bolivia. Llegamos acá a Bolivia en el 2015. Estuve 2 años de profesor en la Unifran y a los 2 años también me convocan para que dirija la carrera de medicina y estuve 7 años hasta finales del año pasado. Y ahora intentando homologar mi título por acá, por Bolivia, para ejercer la medicina. Ese es Luis Gómez, que es quien va a estar compartiendo con ustedes en estos días. Se pasó esto mucho. Quiero comentarles también que estamos apoyando a los estudiantes que se van a presentar examen de grado y esta Xiomara Mejuy es una de las estudiantes que fue estudiante nuestra y se presentó y se lo comento como testimonio para eh, crear un poco mayor de confianza en quién es Luis Gómez, de que no es alguien que está improvisado, que salió de la nada, sino que
tiene cierta experiencia tanto en la parte asistencial, tanto en la parte docente. Soy profesor titular de la especialidad de medicina interna eh, y tengo una maestría en urgencias médicas y tengo un doctorado también en ciencias médicas. Y esta muchacha estuvo con nosotros ahora, hará un mes, 2 meses, preparándose para su examen y ha salido muy bien en su examen de grado y agradece eh, este momento. Esto quería ser el preámbulo de estos 3 días para ya entrar en acción en relación con el tema que nos ocupa, que es el edema agudo del pulmón. Entonces estoy recordando esos hermosos tiempos de médico joven en una emergencia, porque la emergencia es para el joven. Yo creo que ya me ponen una emergencia y ya no nada que ver con como lo hacíamos en aquellos tiempos. Y estoy pensando, nunca olvido la cara de un señor de unos 50 y tantos años, 60 años quizás, que llega a la emergencia en silla de ruedas, lo traen sus familiares, y el señor aquel venía con los ojos que se le querían salir, estaba cianótico, pletórico, botando espuma rosada por la boca, con una falta de aire muy intensa que llamó mucho la atención. Tal es así que no se me olvida. Entonces, cuando uno ve un paciente con esa característica, por supuesto que se recuerda del edema agudo del pulmón, se recuerda de este grave problema. Y cuando nosotros tenemos este tipo de emergencia, de forma general voy a explicarlo, hacemos un triaje. Muchas veces el triaje nos toca a nosotros mismos porque somos los únicos que estamos. Pero luego tenemos una enfermera que está haciendo el triaje o un médico joven que está, un interno que está haciendo el triaje. Y este paciente cuando nos llega es un paciente muy inestable, con riesgo a perder la vida. Y cuando nosotros tenemos pacientes inestables con riesgo a perder la vida, traslado a terapia intensiva. Si la tenemos allí en la emergencia, lo pasamos a la salita de terapia, como es el caso de este paciente. Si es un paciente estable, código rojo es este. Código amarillo, paciente estable con riesgo a perder la vida y tenemos un poco más de tiempo para manejar el paciente. Y este paciente quizás lo podamos derivar a la sala de observaciones y manejarlo en observaciones en una sala de internación. Y estoy pensando, por ejemplo, en una enfermedad vasculocerebral de tipo cardioembólica donde no haya compromiso para la vida, donde tuvo una fibrilación auricular en su casa, hizo el episodio embólico y ha llegado y está estable hemodinámicamente. ¿Tiene un defecto motor? Sí. ¿Tiene quizás dificultad para articular la palabra? Sí. Pero no compromete la vida en este momento y hay que darle chance. De las camas que tenemos en la terapia, no vamos a ocuparla. Y el código verde es aquel paciente que esté estable, sin riesgo a perder la vida. Y este vamos a estar más cómodo con él. Tenemos de 45 minutos a 2 horas. Y este o lo internamos o lo manejamos y se va para su domicilio. Y estoy pensando, para seguir en la onda de las enfermedades vasculocerebrales, en el ataque isquémico transitorio, que a la hora desaparece todo. Pero quizás es el primer episodio y lo voy a internar para estudiarlo. Y quizás es un paciente recurrente y lo voy a poner regular su tratamiento y va a ir para la casa. Código negro aquel que es fallecido. Entonces, esto es algo que el triaje es lo primero que hacemos ante cualquier emergencia. ¿Qué importancia tiene hacer el triaje? Bueno, en primer lugar, me identifica el riesgo que tiene mi paciente de compromiso para su vida. Y me permite a mí, en dependencia de ese riesgo, buscar en mi cerebro qué protocolo de asistencia corresponde utilizar para este determinado paciente. Y qué maniobra salvadora voy a utilizar para este determinado paciente porque tiene un riesgo vital para su vida. En segundo lugar, el triaje me permite priorizar el lugar donde va a ser la atención. No es lo mismo la terapia que la sala de observaciones, que la sala de internación, que su domicilio. Y me permite, por supuesto, determinar esa gravedad según el código y el área donde voy a derivar mi paciente.
sabiendo siempre que en dependencia de ese lugar donde yo coloque mi paciente, va a tener que reevaluarse el paciente. Muchas veces lo derivamos a la terapia y ya le corresponde a otro, pero muchas veces se queda con nosotros sentadito en sala de espera. Y yo tengo que tener un protocolo de decir, como es esto otro, como corresponde a este diagnóstico, el tiempo de espera que voy a evaluarlo es a los 30 minutos. Le voy a tomar de nuevo la presión. Entonces, el triaje sirve para eso. El triaje sirve también para establecer esa comunicación asertiva y efectiva con los colegas, con el paciente y con la familia. Porque es ahí cuando comienza el primer contacto que tiene el paciente con el servicio. Desde que yo estoy viendo a mi paciente cuando llega, sin conversar todavía, ya estoy pensando en qué posible diagnóstico o al menos la gravedad que tiene. Entonces, en la comunicación efectiva, en el interrogatorio efectivo, rápido, urgente de lo que está pasando, así la decisión que voy a tomar. Y por supuesto que me organiza el flujo de pacientes para no estar yo atorado con 15 pacientes solito allí y sin tomar decisiones con nadie. Entonces, cuando trabajamos en la emergencia, es muy importante tener bien claro los 15 problemas fundamentales de que llegan a una emergencia, cuando hacemos emergencia de medicina. Esto salva vidas. Olvidé comentarle, se lo puse en el chat, pero olvidé comentarle, cuando se caiga el Zoom, volvemos y entramos con el segundo, por favor. En esta crisis existencial de la medicina y de su método clínico, podríamos estar diciendo que son aquellos desafíos, cuando dice ahí que es la crisis, son los desafíos que estamos enfrentando los médicos cada día, para diagnosticar y tratar. ¿Y por qué se da esta crisis? Bueno, esta crisis, como yo les decía, se da sobre todo por los avances tecnológicos, pero se da también por un elemento importante, la superespecialización. Entonces ya no solo es medicina general al internista, el internista al cardiólogo y el cardiólogo al subcardiólogo. Entonces, eso es deterioro para el paciente. Yo podré interconsultar, pero tiene que regresar a mí para saber qué pasó, porque todos sabemos acá que una vez que van a estas superespecialidades, dije cardiología, por ejemplo, pero cualquiera puede ser, y cada día se subdividen más los pedacitos y pedacitos, y asimismo parten los pacientes en pedacitos y en pedacitos. Entonces, si es un diabético, hipertiroideo, hipertenso, y le cae al endocrino, bienísimo con el hipertiroidismo y la diabetes, pero entonces ya la hipertensión un poco, y si está con una arritmia se complica. Entonces, nosotros los médicos generales tenemos que al menos integrar un poco todas estas cosas y saber lo general de todas estas cosas. Porque quien más se afecta en todo esto es el paciente y la familia. Por supuesto que se afecta el médico, nos afectamos nosotros con los errores que cometemos en las emergencias y se afecta el sistema. Entonces son preguntas que nos tenemos que hacer en relación con el médico. ¿Cómo afecta la crisis de la competencia a esa relación médico-paciente? Cuando todo sale bien, hay una comunicación y un agradecimiento infinito del paciente y de la familia. Pero cuando las cosas salen mal, no pasa esto. Y luego salen mal porque tenían que pasar, pero luego salen mal cuando no tenían que pasar. Entonces nosotros como médicos prácticos y emergencistas podemos influir en que estas cosas cambien capacitándonos y ordenando, estructurándonos, organizando de forma lógica las cosas. Y yo vuelvo e insisto, enamorémonos del método clínico. Dicen que el 60, el 70% de los diagnósticos están ahí. Los laboratorios ofrecen el resto. Cambiemos un detalle hoy de donde colocamos la silla del paciente en nuestro consultorio. Pongámoslas aquí al lado, no al frente.
Decía Gregorio Marañón, un internista duro español de época pasada, que el principal instrumento del médico era la silla, y es porque la tenía al lado, para poder ocultar, para poder ver, para tocar en las piernas y ver los edemas, para sentirse cerca. Cuando nos ponemos la silla al frente, la mesa se convierte en una barrera de comunicación. Entonces ya no es efectiva esa comunicación. Entonces, de esos elementos, el otro detalle importante es los dos oídos y una solita boca. Vamos a escuchar a nuestro paciente y a la familia con ese interrogatorio. Dicen los artículos que los médicos interrumpimos a los pacientes en los 18 primeros segundos. No los dejamos hablar. Llega el paciente, motivo de consulta y ya estamos prescribiendo. Entonces, cambiemos también eso para poder ir estructurando y hacer mejor las cosas en una emergencia. Esta es una radiografía de este paciente. Y cuando yo veo la radiografía, por supuesto que veo un moteado heterogéneo difuso alrededor de la zona parailiar. Y como mi paciente me había llegado, que yo les comentaba, con mucha falta de aire, botando espuma rosada por la boca, cuando me llegó esta plaquita, yo dije, eso es edema agudo de pulmón. Solo la puse aquí adelante para violar un poco el método clínico, porque muchas veces vemos el paciente y ya estamos indicando laboratorios y exámenes, y todavía no hemos ocultado los crepitantes. Entonces de eso queremos reflexionar también con ustedes. Este paciente, como les decía, es inestable. En edema agudo de pulmón es inestable y va para la UTI. Cuando me llega a mí el paciente que viene en camilla, viene la ambulancia pitando, sonando, el carro pitando, paciente grave, y la enfermera lo ve, porque yo estoy viendo otros pacientes acá, la enfermera lo ve y le hace el triaje, que enseguida diagnostica que es un paciente grave, me va a estar llamando y diciendo, vámonos para terapia. Entonces, va a depender, sí, del lugar donde estemos, de la institución donde estemos, de los protocolos que existan donde estemos. Pero yo como médico tengo que estar preparado para agarrar a este paciente y meterlo a la terapia o meterlo en el lugar que le corresponda. Porque vaya, estoy en mi consultorio que no tiene terapia. Y me llega porque es un vecino de allí que llegó en edema agudo de pulmón. Entonces yo sé que lo tengo que poner en el lugarcito más que mejor esté para manejar a un paciente crítico. ¿Qué hacemos? Tenemos que imaginar que ya este paciente lo hemos visto, le hemos medido presión arterial y no voy a detenerme mucho en la presión porque el edema agudo de pulmón puede ser hipertensivo y no hipertensivo, pero está bien taquicárdico y está con crepitantes en base, ha llegado en crepitantes en base y a los 3 minutos ya los tiene en tercio medio y a los 5 minutos están arriba porque se le llama estertores crepitantes en marea montante. Ascienden rápidamente si yo no tomo conducta. Entonces, yo me he dado cuenta que esto es un edema agudo de pulmón. Como lo vi que venía, con la disnea que tiene, los crepitantes que tiene, la taquicardia y la tensión arterial que puede estar hipertenso o hipotenso, pero de los que más nos llegan son los hipertensos, lo voy a pasar para la terapia. Lo voy a acostar en Fowler. Le voy a decir a la enfermera, canaliza vena, ponle el monitor, tráeme un catéter nasal, una mascarilla y pongámosle oxígeno. Oximetría de pulso, monitoreo hemodinámico. Dice aquí que no siempre le vamos a poner una sonda vesical. Si el paciente coopera, ¿para qué lo vamos a estar con esta injuria? Si tengo chance de oxímetro de pulso, veo saturación de oxígeno. Si está por debajo de 90, justificadísimo el oxígeno. Pero también es como que un placebo, por lo menos para empezar. Si estoy en un lugar donde me lo permita y hay equipos de ventilación mecánica, bueno, tengo ventilación mecánica no invasiva, puedo utilizar.
Y este paciente de entrada, sin determinar causa todavía, porque el paciente está muy mal, como nos está llegando, vamos a ponerle morfina. Vamos a poner morfina que viene de 10 miligramos, 1 mililitro. La diluimos en 10 cc de solución salina o de destrozo y le pasamos 3 miligramos.